Todo empezó como un detalle amoroso. Marcos no era el tipo más romántico del mundo, pero había notado que su esposa, Natalia, hablaba con entusiasmo de un concierto. El reencuentro de una banda vieja, de esas que marcaron su juventud. Boletos agotados por todos lados. 0 opciones en los sitios oficiales. Reventa legal, impagable. Parecía una causa perdida. Hasta que un amigo de trabajo le habló de un mercado paralelo en la Deep Web, donde se ofrecían cosas raras, sí, pero también entradas a eventos exclusivos por precios solidarios. El nombre del foro era inusual: Night Seat. Solo se accedía por invitación, con navegadores ocultos, y había que comprar con criptomonedas. Sonaba turbio, pero el sitio tenía valoraciones positivas, capturas de entregas exitosas y hasta un sistema de reputación. Allí conoció al usuario Boletos Vivos 88, que respondía rápido, con un lenguaje educado y amable. Se hacía llamar Héctor, tenía varias publicaciones activas y ofrecía 2 asientos juntos para la misma fecha y ciudad. El precio, razonable. La condición, entrega personal en un café céntrico, en efectivo. Sin riesgos, decía. Marcos dudó, pero algo en la necesidad de sorprender a Natalia lo empujó. Coordinó la entrega. Se vieron un viernes por la tarde. Héctor era más joven de lo que imaginó, de modales suaves, bien vestido, con una carpeta plástica y sonrisa discreta. Llevaba los boletos, originales, con hologramas intactos. Incluso permitió revisarlos con una linterna ultravioleta que el propio Marcos trajo. Parecían legítimos. «Que los disfruten», dijo, antes de desaparecer entre la multitud del centro. La noche del concierto fue perfecta. Al principio. Natalia no sabía nada. Saltó de la emoción cuando lo supo. El ambiente era cálido, lleno de luces, música fuerte, una sensación de nostalgia compartida. Pero justo cuando se sentaron en sus asientos, algo alteró el momento. Un hombre apareció junto a ellos. Héctor, con el mismo traje, misma expresión, y sin pedir permiso, se acomodó en el asiento vacío a su izquierda. «¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo están?», saludó como si los conociera de años. Natalia lo miró confundida. Marcos se quedó mudo. «Qué buena onda, ¿verdad? Este grupo... me recuerda cosas bien locas». Siguió hablando como si fueran amigos de toda la vida. Hacía comentarios fuera de lugar, preguntaba cosas íntimas. Hablaba de sus gustos, de los viajes que podrían hacer juntos, de un restaurante cerca del mar que les quedaría perfecto para celebrar el próximo aniversario. Natalia solo sonreía incómoda. Marcos, tenso, apenas respondía. Héctor no dejaba de observarlos. Cantaba algunas canciones sin emoción, como si las palabras fueran solo excusa para quedarse ahí, cerca. La incomodidad fue creciendo. Cuando terminó el concierto, intentaron perderlo entre la multitud. No supieron si lo lograron. Al volver al auto, ya no estaba. Ni rastro. Durante semanas intentaron olvidar el incidente. Natalia insistía en que no era tan grave, que quizá el tipo estaba solo, que tal vez solo quería compañía. Pero Marcos no podía dejar de pensar en su mirada, en su manera de hablar, en cómo había accedido a su nombre completo. No le había dicho su apellido. No habían intercambiado ningún dato personal. ¿O sí? Pasaron días sin novedades hasta que el timbre sonó una mañana, un mes después. Marcos abrió la puerta, aún adormilado, y allí estaba. Héctor. De nuevo el traje, la sonrisa, esta vez con una pequeña caja de cartón en la mano. «Marcos, hermano, mira lo que conseguí. Entradas para otro evento. Son mejores que las anteriores», dijo como si lo estuviera haciendo por amistad. Marcos tragó saliva. ¿Cómo conseguiste mi dirección?» «Ah, fácil», respondió Héctor sin perder la sonrisa. «Está en el hash de la transacción. No sabes lo que uno puede descubrir si sabe cómo leer entre líneas». Marcos cerró la puerta en seco, temblaba. Natalia bajó corriendo, lo vio pálido. Y Héctor seguía ahí, detrás de la puerta, sin tocar más el timbre. Después de ese día, todo cambió. Las noches se volvieron largas. Las cámaras de seguridad comenzaron a captar figuras extrañas en la acera. Primero sombras, luego siluetas. Una noche, Natalia despertó gritando. Dijo haber escuchado pasos en la sala. Otra noche, la alarma se activó sola. La ventana del baño mostraba rasguños, como si alguien hubiera pasado sus uñas lentamente por el vidrio. Marcos revisó todo el sistema.
Las grabaciones mostraban cosas perturbadoras, luces encendiéndose sin que nadie las tocara, objetos moviéndose de lugar. Y en una de ellas, a las 3:44 de la madrugada, se vio claramente a Héctor, de pie frente a la cámara exterior inmóvil, con la misma sonrisa, sosteniendo algo en las manos. Parecían boletos nuevos, o tal vez fotos. La policía no ayudó, no había denuncia posible, no había amenazas claras. Héctor no existía en ningún registro, ni siquiera en el sitio donde lo conoció. El perfil Boletos Vivos 88 desapareció de Night Seat días después del concierto. Todo rastro borrado. La transacción criptográfica parecía ilegible, como si hubiera sido alterada. Y lo más aterrador, en los foros ocultos donde buscó ayuda, alguien respondió a su publicación con una frase escalofriante. No compraste boletos, aceptaste un vínculo. Héctor es parte del paquete. Cada noche, el sonido de las persianas bajando solas. Cada madrugada, las cámaras desactivadas por segundos. Las luces titilando. El olor a humedad en rincones que antes estaban secos. Natalia ya no dormía. Marcos solo esperaba que algún día, simplemente, terminara. Pero lo que había comprado en la Deep Web no tenía fecha de caducidad. Solo había una entrada. Y la función seguía en curso. Pasaron los días. Luego las semanas. Héctor no volvió a tocar la puerta. Pero eso no significaba que se hubiera ido. Era peor. Ahora estaba dentro. Natalia lo decía en voz baja, como si el aire pudiera escucharlos. A veces se quedaba mirando un punto fijo, con los ojos abiertos, en medio de la noche. Marcos intentaba despertarla y ella solo murmuraba. Está ahí, está en la casa. Había dejado de trabajar. Se negaba a salir sola, y cada vez que abrían un cajón o una puerta, encontraban cosas que no recordaban haber guardado. Sobres vacíos, boletos rotos, papeles escritos a mano con frases absurdas como «entrada válida para 2» o «la función continúa». Una madrugada, Marcos despertó con un sonido que parecía un clic de cámara, uno solo. Segundo, el aire era denso, espeso. Al mirar alrededor notó algo imposible. Una cámara antigua, de trípode, estaba instalada en la esquina del dormitorio. No era suya. No tenía cómo haber llegado ahí. Tampoco tenía batería ni cables, solo estaba ahí, observando, como un ojo abierto, fijo. La tiró por la ventana, pero al día siguiente volvió a aparecer. En el mismo lugar. Ya no era una aparición, era una presencia. Y entonces llegó el sobre negro, sin remitente. Dejaron caer algo por debajo de la puerta. Marcos lo recogió con guantes, aterrado. Dentro encontró una hoja con una sola frase escrita con sangre seca. Esta vez es Natalia quien entra sola. Corrió escaleras arriba. La habitación estaba vacía. La ventana abierta. Y sobre la cama, una réplica exacta de los boletos del primer concierto. Pero ahora solo uno tenía nombre impreso. Natalia G. El otro estaba roto, irrecuperable. Buscó por toda la casa, no había rastro. En la cámara del timbre encontró un solo fragmento grabado esa noche. Héctor, con Natalia al lado, tomada del brazo. Ella no parecía atada. Caminaba con él. Llevaba los mismos zapatos con los que se había acostado. Pero su rostro no tenía expresión, como si no estuviera despierta, como si caminara dormida. Después de eso, todo se aceleró. Marcos cayó en una espiral de locura. Quemó los boletos, vendió la casa, cambió su nombre, pero no importó, porque una vez, en medio del insomnio, volvió a ver el perfil. Boletos Vivos 88. Había regresado al foro, con nueva publicación, nuevo evento, nueva fecha. Pero esta vez, el anuncio tenía una foto adjunta. Era Natalia, sentada entre dos personas, sonriendo como si nada, y junto a ella, un espacio vacío, marcado con un letrero digital que decía: «Este asiento es para Marcos». Esa noche desapareció, y nadie volvió a saber de él. Solo en la Deep Web, en los rincones más oscuros de los foros cifrados, aparece un nuevo vendedor, usuario activo, con excelente reputación, entrega puntual, gran atención al cliente. Sus publicaciones tienen siempre la misma descripción: solo vendo una experiencia, la entrada es lo de menos. Y su nombre de usuario, Héctor 2. Todo empezó con una búsqueda simple. No era un experto en tecnología ni alguien adicto a las rarezas de Internet.
Solo era un joven cualquiera, con un presupuesto ajustado, que necesitaba un mueble para su televisor. Una mesa baja, estable, que encajara en su pequeño departamento de renta. La buscó en todos los sitios tradicionales, marketplace, segunda mano, grupos locales de ventas. Pero todo estaba por encima de su presupuesto. Hasta que un compañero de trabajo, de esos que siempre hablan en voz baja y se ríen de cosas que nadie más entiende, le habló de un foro oculto. Un sitio que no estaba indexado, que no aparecía en Google. Ahí puedes conseguir de todo, si sabes moverte. Solo entra con cuidado. No todo es legal, pero hay gangas. Y él, inocente, entró. Descargó el navegador que todos nombraban con reverencia. Tor. Aprendió a usar una wallet de criptomonedas. Se perdió entre los enlaces con nombres raros, los listados desordenados, las imágenes borrosas. Pero allí estaba, el mueble perfecto, una pequeña consola de madera, estilo rústico que parecía hecha a la medida. Casi nueva, barata. La vendedora decía que se mudaba, que tenía prisa por vender todo. El trato era directo, sin intermediarios. Pagabas una parte y retirabas en persona. Lo tengo en mi camioneta frente a tu trabajo. A las 5 de la mañana, en el Parque del Lago. Algo en él dudó. ¿Quién hace transacciones a esa hora? ¿Por qué justo ahí? ¿Y por qué tan barato? Pero la desesperación y el precio bajaron su guardia. Le mandó la seña en criptomoneda. La respuesta fue rápida. Gracias, nos vemos. Estacionamiento grande, frente al muelle. Furgoneta blanca. Abre por atrás cuando llegues. Estoy descansando adentro. El mensaje tenía un tono casual, casi confiado. Él pensó que quizá solo era alguien cansado, alguien como él, atrapado en los bordes de la vida y del salario mínimo. Así que se levantó a las 4:30 de la mañana, se duchó rápido y manejó por la ciudad desierta mientras las farolas parpadeaban y las calles aún estaban húmedas por el rocío. Llegó al Parque del Lago, vacío, oscuro, silencioso. Solo una furgoneta vieja y descolorida estaba estacionada, tal como le habían dicho, junto a un poste de luz que parecía más apagado que encendido. La puerta trasera estaba cerrada, pero había marcas de óxido que se extendían como venas desde las bisagras. Nada ni nadie a la vista. Y entonces le llegó otro mensaje. Ya estoy aquí, hermano. Solo abre atrás y saca el mueble. Está embalado. Gracias por confiar. Pero algo no cuadraba. Nadie se movía dentro del vehículo. No había luz. No había ruidos. Solo el crujir lejano de las ramas en el bosque del lago. Algo le dijo que no bajara, que no se acercara, que no tocara esa puerta trasera. Encendió las luces altas del auto. No hubo reacción, ni un solo movimiento. El parabrisas de la furgoneta parecía cubierto de polvo o de algo más denso, como si hubiera estado abandonada durante semanas. Pero el motor aún estaba tibio. El corazón le latía con fuerza. Miró el celular. El perfil de la vendedora seguía conectado. Le escribió, ¿estás adentro? No hubo respuesta. Luego, otro mensaje llegó, pero no desde la misma cuenta. Era otro usuario, sin nombre, sin foto. Solo decía, buena decisión, hermano. Sintió que el estómago se le hundía. De pronto, desde los árboles detrás de la furgoneta surgieron dos figuras, lentas, silenciosas, con los rostros cubiertos. Uno de ellos sostenía algo que parecía una cuerda. El otro, una bolsa negra. Se agacharon un momento como si esperaran algo. Él apagó las luces del coche instintivamente. Se hundió en el asiento. Intentó encender el motor, pero no respondía. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. La respiración se volvió ruidosa, imposible de controlar. Las figuras comenzaron a avanzar, sin prisa, hacia la furgoneta. Revisaban el entorno. Uno miró directamente hacia su coche. Él se congeló, cerró los ojos. No respiró. Deseó volverse invisible. Pero justo antes de que se acercaran más, su celular vibró una vez más. La cuenta de la supuesta vendedora ya no existía. Desaparecida. Eliminada de la plataforma. El anuncio ya no estaba. El chat se había esfumado. Y entonces lo entendió. Nunca hubo un mueble. Nunca hubo una mudanza. Todo era una trampa. Una carnada perfectamente colocada en una red donde nadie responde por nada. Donde las reglas del mundo real no aplican. Donde las desapariciones no se reportan y los cadáveres no se buscan.
Logró arrancar el motor. Las ruedas patinaron por un momento, pero luego rugieron con fuerza. Aceleró. Las figuras se movieron, pero no corrieron. Solo observaron mientras él huía por la carretera desierta. Durante semanas no durmió. Desinstaló todo. Borró el navegador, cerró la wallet, cambió de número. A veces, desde una cuenta aleatoria, le llegaba un mensaje sin texto. Solo un punto, o una ubicación, siempre cerca del lago. Y una noche, cuando revisó las cámaras de su edificio, encontró algo imposible. A las 4:57 de la mañana, justo a la hora de la cita original, una furgoneta blanca se detuvo frente al estacionamiento. No bajó nadie. Nadie entró. Solo estuvo ahí, quieta, por casi una hora. Luego desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, cada vez que ve una publicación con precios demasiado buenos, algo dentro de él se revuelve. Porque el miedo no se borra con clics. No desaparece con antivirus. El miedo se instala como un huésped que no pide permiso. Especialmente cuando lo dejaste entrar por la puerta trasera, creyendo que solo ibas a recoger un mueble. Y la Deep Web, esa madriguera sin fondo, no olvida tan fácil. Ni a los que entran, ni a los que casi no salen. Pasaron los meses. Él intentó seguir adelante, convencido de que todo había quedado atrás. Cambió de empleo, se mudó. Trató de cortar cualquier vínculo con su antigua rutina, pero el miedo, ese nunca lo abandonó. Había algo en esa experiencia que se le quedó adherido a la piel. La sensación de haber sido observado, cazado, manipulado por completo. Por una red invisible, por manos sin rostro que sabían más de él de lo que él mismo admitía. A veces soñaba con la furgoneta. Otras veces despertaba sudando, con la certeza de haber escuchado el chirrido de unas bisagras, como las de una puerta trasera oxidada. Pero el verdadero final no llegó con gritos ni con sangre. Llegó una mañana como cualquiera, recién mudado, recién instalado, en una ciudad a cientos de kilómetros del lago. Fue a buscar su correspondencia en la portería del nuevo edificio. Entre facturas, promociones y papeles sin importancia, había un sobre amarillo, sin remitente. Dentro, una sola hoja. Un dibujo, a mano, el contorno de una furgoneta, exactamente igual a la que había visto aquella madrugada. En la parte trasera del dibujo, un mensaje escrito con caligrafía infantil. A veces, solo basta con mirar para atrás. Tembló, buscó cámaras, revisó el edificio, preguntó a los vecinos. Nadie había visto a nadie extraño dejar ese sobre. El portero no recordaba haberlo recibido. El sistema de seguridad tenía un lapso de 20 minutos perdido por fallo técnico. El mismo tipo de silencio que había rodeado la publicación original. Durante los días siguientes empezó a notar cosas raras, luces que parpadeaban sin razón, puertas entreabiertas que él juraba haber cerrado, pequeñas marcas de lodo seco frente a su entrada. Hasta que una noche, después de un corte de luz breve, volvió la electricidad, y la televisión, apagada hasta entonces, encendió sola. En la pantalla no había señal, solo una imagen congelada. El parque del lago, vacío, oscuro, con una furgoneta blanca justo en el mismo lugar donde había estado. Él gritó, desconectó todo, rompió el televisor, pero no importó. La imagen volvía, en otros dispositivos, en su celular, en su computadora, incluso cuando no estaba conectado, incluso cuando ya no había forma física de que esa información estuviera ahí. Fue entonces cuando entendió que había cometido un error que no se puede deshacer. Entrar a la Deep Web no es solo navegar, es exponerse, es firmar un pacto sin saberlo, es permitir que algo o alguien te vea, te registre, te marque. Porque él no fue elegido al azar. Nadie en esos foros llega por accidente. La publicación fue diseñada para alguien como él, solitario, necesitado, vulnerable, un cebo perfecto. Y aunque creyó haber escapado, la verdad es que nunca lo hizo. Una mañana lo encontraron en su departamento, sin signos de violencia, sin rastros de entrada forzada, todo en orden, salvo por un detalle. La televisión, rota semanas antes, estaba encendida, mostrando la imagen de un parque, con una furgoneta blanca, y esta vez una figura sentada en la parte trasera, sonriendo. Nunca se supo quién era, ni qué pasó. La policía cerró el caso como muerte natural. Nadie revisó su historial en la Deep Web. Nadie entendió los dibujos. Nadie relacionó nada.
porque, después de todo, el miedo que nace en la red profunda se queda ahí. Pero tú que estás viendo este video, ¿estás seguro de que la próxima publicación tentadora no será para ti? ¿De que ese anuncio perfecto no es en realidad una puerta trasera a tu propia historia de horror? Apaga la pantalla si puedes. Pero recuerda, no todos los muebles se compran con dinero. Algunos te cobran el alma. La casa y el sótano se presentó ante Víctor como una tabla de salvación en medio de un océano de desesperación. Tras meses de compartir habitación con desconocidos, de despertarse en medio de la noche porque el inquilino de al lado roncaba o llegaba borracho, la promesa de un hogar propio a un precio imposible resultaba irresistible. Había descubierto la oferta en un grupo privado de la Deep Web, un foro donde parecían filtrarse auténticas gangas inmobiliarias para quienes estaban dispuestos a renunciar a la seguridad de los contratos legales. Casa señorial en alquiler, precio ridículo, pago en efectivo, entrega inmediata, rezaba el mensaje. Acompañado de 2 fotografías que mostraban un porche con columnas clásicas y un jardín ajardinado, Víctor sintió latir su corazón con fuerza. Por fin, pensé, algo que podría cambiar mi vida. El vértigo que sintió al enviar el mensaje de confirmación fue breve. A las pocas horas recibió la dirección exacta y la hora de la cita, en pleno crepúsculo de un día lluvioso de otoño. El cielo estaba encapotado, como si presintiera lo que allí iba a ocurrir, y el sonido de sus propios pasos al salir de la estación de tren retumbó en sus oídos. El taxi lo dejó en una calle desierta, sin farolas encendidas, y al fondo se adivinaba una fachada de madera carcomida y pintada de un blanco sucio. Ni rastro de jardines ni ventanales cromados, aquella casa parecía condenada por el abandono. Aún así, su instinto, o quizá la urgencia de escapar de su situación precaria, lo empujó a cruzar el portal, que se dio con un chirrido tan agudo que resonó en la noche. Dentro se encontró con un vestíbulo amplio pero desangelado, figuras de polvo en muebles cubiertos por sábanas blancas, y la débil luz de una bombilla desnuda que oscilaba bajo un cable tensado. El recibimiento corrió a cargo de una pareja. Él, un hombre alto de rostro afilado y mirada glacial, vestido con traje oscuro. Ella, una mujer de rasgos finos y una expresión impenetrable, que sostenía un maletín de cuero. Se presentaron como Ángel y Laura, los gestores de la propiedad. Nada en su forma de hablar resultaba hospitalario. Más bien daban la sensación de 2 depredadores que habían esperado a su presa sin apuro. Sin embargo, Víctor fingió tranquilidad y tras ofrecerle un vaso de agua helada que le hizo temblar los labios, lo condujeron por un pasillo cuyas paredes parecían sudar humedad. Mientras tanto, Ángel comenzó a explicarle los términos del acuerdo. El alquiler era solo por un mes renovable, con una renta simbólica. Él entregaría el dinero en efectivo al instante y se llevaría las llaves. Solo quedaba comprobar el verdadero tesoro de la casa, el sótano. Víctor tragó saliva cuando Laura deslizó con delicadeza un dossier fotográfico sobre la mesa. Imágenes antiguas de un sótano acristalado, con columnas de ladrillo en perfecto estado y vitrinas repletas de objetos extraños. Debajo de este suelo hay un espacio único, dijo Ángel. Uno que no hallarás en ningún edificio convencional. Aquellas fotografías parecían tratar de ocultar manchas, sombras y alguna que otra mancha rojiza que se adivinaba entre los muros, pero el texto que las acompañaba hablaba de estudios experimentales y de privacidad absoluta. Víctor, atormentado por su propia precariedad, ignoró el ligero temblor en su estómago. Pensó que quizás se trataba de una exageración comercial y que, en el peor de los casos, el sótano solo serviría como trastero. No dudó en aceptar, convencido de que, una vez allí, la realidad le permitiría marcharse si la encontró absurda. El descenso fue una tortura silenciosa. Con cada escalón de madera podrida que se quebraba bajo su peso, Víctor quiso detenerse y dar media vuelta, pero una fuerza invisible lo empujaba hacia el inframundo. Cuando alcanzó el último peldaño, la linterna de su móvil apenas pudo perforar la oscuridad, revelando un espacio amplio, sin ventanas, cuyo aire olía a metal y a humedad estancada. Una única bombilla colgaba del techo, parpadeando como el latido irregular de un corazón moribundo. En el centro emergía una camilla de hierro forjado con correas desgastadas, rodeada de bandejas con herramientas de aspecto quirúrgico. Bisturíes oxidados, frascos con líquidos verdosos, hojas metálicas.
El letrero en una de las paredes rezaba Demonius Experimentum con letras talladas de forma tosca y salpicadas de lo que parecía ser sangre reseca. El pánico le heló la sangre. Intentó retroceder, pero un golpe seco lo detuvo. La puerta de la escalera se había cerrado por sí sola, y el cerrojo, que no había visto antes, encajó con un clic definitivo. Cuando la bombilla se encendió de golpe en toda su intensidad mortecina, Ángel y Laura aparecieron a ambos lados de la entrada, observándolo con esa frialdad de cirujanos que evalúan a un paciente antes de la operación. Ángel alzó el bisturí con un movimiento lento y medido, como quien empuña un cuchillo para pelar una manzana. Laura, tras cruzar los brazos, comentó en un susurro que fue más una sentencia. No buscamos tu dinero, Víctor. Solo necesitamos tu consentimiento. El nombre de Víctor se convirtió en un eco estrangulado en su propia garganta. Cada fibra de su cuerpo le suplicaba salir de allí, pero la lógica le mostraba que no existía salida. La escalera estaba bloqueada, los barrotes de una pequeña ventana a media altura eran demasiado estrechos para que su cuerpo pasara, y el aire comenzaba a enrarecerse. Un sudor frío le corría por la espalda mientras sus ojos buscaban alguna rendija por donde escapar. En un movimiento casi desesperado logró arrancar un trozo de manguera metálica de una de las bandejas y, movido por un instante de pánico supremo, destrozó parte de la cerradura de la puerta con la manguera. El clic de los cerrojos al ceder le llenó el pecho de una súbita esperanza, pero un gruñido de Ángel lo hizo titubear. El hombre alzó la voz con un tono cavernoso que reverberó en la pequeña habitación, ordenando a Laura que lo contuviera. Víctor, temblando, se lanzó sobre la puerta abierta y subió por la escalera de 3 en 3. La respiración le ardía en el pecho y sus piernas dolían por la tensión. Sintió la presencia de sus captores tras él. Pasos que crujían en la madera, voces apagadas e imprecisas que pedían contención. Al salir al vestíbulo tropezó con un mueble y cayó de bruces, arrastrando consigo la maleta y el maletín donde había dejado su DNI y su móvil. Se incorporó como pudo y, con un alarido que le salió de lo más hondo, empujó la puerta de la calle. Estaba cerrada con cerrojos metálicos. Pateó la chapa mientras la lluvia comenzaba a golpear los cristales rotos, empapándolo de un frío glacial. Gritó, sin esperanza, hasta que un vector de supervivencia le arrancó de sus labios un susurro: «Escóndete». Corrió hacia un lateral de la casa, donde un pequeño hueco en la valla podía permitirle deslizarse hacia el jardín trasero, un inglés descuidado y lleno de maleza que olía a hierba podrida. La oscuridad fue su aliada. Trepó el cercado con manos ensangrentadas por los zarzales y cayó al otro lado con un dolor punzante en las costillas. El bosque inmediato era un laberinto de troncos y sombras, donde cada movimiento producía un crujido seco que amenazaba con delatarlo. Sin detenerse a pensar, se internó entre los árboles, impulsado por un instinto ancestral de huida que le convirtió en un animal salvaje. La bruma matinal se deslizó por el suelo, ocultando sus huellas mientras se adentraba en un claro, donde el primer rayo de sol apenas rasgaba la penumbra. Cuando al fin se permitió detenerse, sus fuerzas flaquearon. El aire le quemaba los pulmones, sus piernas ya no respondían, y al mirar sus manos, descubrió que estaban cubiertas de sangre seca. No sabía si era suya o de alguien más. Tampoco le importaba. Se tumbó sobre la hojarasca húmeda y cerró los ojos, dejando que el temblor que le sacudía el cuerpo se convirtiera en un lamento ahogado. En el silencio roto únicamente por el canto lejano de un ave nocturna, Víctor comprendió que su vida había cambiado para siempre. Había mirado de frente al horror que se oculta en los rincones más oscuros de la red y había escapado por un pelo. Por fin entendió el verdadero significado de aquellas advertencias escritas en la entrada del sótano. No eran simples mensajes de náufragos, sino los últimos gritos de quienes nunca lograron narrar su propio final. Mientras recuperaba el aliento, se prometió a sí mismo que averiguaría la verdad sobre aquel rótulo, sobre Demonius Experimentum, y sobre todo, que advertiría a otros incautos antes de que cayeran en la misma trampa. Pero sabía que sería una lucha desigual. La Deep Web devora pruebas, borra hilos y oculta testimonios. Aún así, se levantó con esfuerzo y caminó hacia el horizonte boscoso, con la determinación de quien ha visto de cerca la muerte y decide, con todas sus fuerzas, no dejarse silenciar, y aunque sus huellas se borraran con la lluvia, su historia quedaría grabada en cada gota que cayera sobre aquella casa maldita.
donde el precio de un alquiler barato casi le costó la vida. Alejandro era un joven apasionado por la fotografía, siempre buscando captar el instante perfecto, la luz exacta o el rostro que contara 1000 historias en una sola imagen. Había dedicado meses a un proyecto universitario que ahora estaba en riesgo de quedar incompleto. Su cámara principal había dejado de funcionar y el tiempo apremiaba. Sin muchas opciones ni recursos, comenzó a explorar alternativas para conseguir un equipo nuevo, algo que se ajustara a su presupuesto limitado pero que cumpliera con las exigencias de su proyecto. Fue entonces cuando, en una noche de desesperación y búsqueda, descubrió la Deep Web. No era la primera vez que había escuchado sobre ella, un mundo oscuro y desconocido para la mayoría, pero en aquel momento le parecía una puerta abierta a soluciones inimaginables. Tras indagar entre páginas y foros protegidos por claves, llegó a un grupo privado dedicado a la compra y venta de equipo artístico. Allí encontró varias ofertas, pero una en particular llamó su atención. Un usuario llamado Devin, un modelo con una reputación sólida en la comunidad, que ofrecía una cámara de última generación a un precio casi regalado. Las conversaciones con Devin fueron rápidas y convincentes. Devin irradiaba confianza, con un lenguaje cuidado, y hablaba con la seguridad de quien sabe lo que vende. Se pusieron de acuerdo para una cita al día siguiente en un edificio moderno, en una zona exclusiva de la ciudad, piso 12, apartamento 1203. Alejandro sintió una mezcla de emoción y aprensión, pero la necesidad pesaba más que el miedo. Cuando llegó al edificio, la noche había caído y las luces de la ciudad brillaban bajo un cielo nublado. El portero, un hombre mayor con mirada cansada, le permitió el paso tras escuchar el número del apartamento. Subió en el ascensor que olía a nuevo y plástico mientras su corazón latía con fuerza. Tocó el timbre y la puerta se abrió casi al instante. Devin apareció, tal cual como lo había descrito en sus mensajes, alto, delgado, con una sonrisa que parecía demasiado perfecta. La decoración del apartamento era elegante, minimalista, con muebles modernos y luces cálidas que creaban una atmósfera acogedora. Alejandro intentó calmar sus nervios y se dispuso a ver la cámara, pero Devin lo condujo hacia una habitación pequeña, sin ventanas, en un extremo del apartamento. Dentro solo había una cámara sobre un trípode y un foco encendido. Nada más. Ni sillas, ni mesas, ni señales de vida humana aparte de ellos dos. La habitación parecía diseñada para algo específico, pero Alejandro no alcanzaba a comprender qué. Antes de que pudiera reaccionar, Devin cerró la puerta con llave y dio un paso adelante. Su expresión cambió, ya no era el vendedor amable, sino alguien que estudiaba a su presa con detenimiento. «Tú tienes el perfil perfecto», murmuró, sus ojos clavados en Alejandro. «Serías un excelente modelo, no solo para fotos, sino para algo mucho más grande». El aire se volvió denso, pesado, como si una presencia invisible los envolviera. Alejandro sintió un frío inexplicable, una opresión que le dificultaba respirar. Intentó abrir la puerta, pero estaba sellada, inquebrantable. Sus intentos de llamar la atención a través de su teléfono fueron inútiles, sin señal, desconectado del mundo exterior. Devin comenzó a hablar, sus palabras eran un extraño entramado de elogios y amenazas veladas. La cámara lo apuntaba sin parpadear, registrando cada movimiento, cada expresión. Alejandro vio cómo las sombras danzaban al compás del foco, como si la habitación misma estuviera viva, respirando con ellos. El tiempo perdió significado. Lo que parecieron minutos se convirtieron en horas, o quizás solo segundos. Alejandro ya no podía decirlo. Su mente se llenaba de imágenes oscuras, visiones de otros como él, atrapados en ese mismo apartamento, utilizados como piezas de un macabro juego que Devin dirigía en las sombras de la Deep Web. El rostro de Devin se transformó en una máscara siniestra, y sus palabras se volvieron un susurro hipnótico. Alejandro sintió que perdía el control, que la cámara no solo capturaba su imagen, sino que absorbía su esencia, su voluntad. Fue entonces cuando reunió todas sus fuerzas para un último intento de escape. Con un empujón desesperado logró abrir una ventana oculta detrás de una cortina. El frío de la noche lo golpeó y sin dudarlo saltó al vacío, aterrizando en un pequeño jardín que rodeaba el edificio. Corrió sin mirar atrás, sin detenerse hasta perderse en las calles oscuras de la ciudad. Pero Alejandro nunca volvió a ser el mismo. Sus amigos notaron su desaparición de las redes sociales y la universidad,
Intentaron contactarlo sin éxito. En la Deep Web, el perfil de Devin desapareció un tiempo, para luego resurgir con otro nombre, otra identidad, ofreciendo modelos, fotógrafos y artistas a quienes seducía con promesas y carisma, solo para atraparlos en habitaciones sin salida, bajo el ojo vigilante de cámaras que grababan no solo imágenes, sino almas. El apartamento del modelo es una leyenda urbana en los círculos ocultos de la red profunda, una advertencia silenciosa sobre los riesgos de cruzar la línea entre lo real y lo virtual. Alejandro fue una víctima más de esa trampa mortal, un reflejo de lo que puede suceder cuando la ambición y la necesidad se mezclan con la oscuridad del anonimato. Hoy, cuando alguien busca oportunidades en la Deep Web, debe recordar que no todas las cámaras están hechas para capturar belleza. Algunas están diseñadas para registrar el horror, la desesperación y el olvido. En ese piso 12, detrás de una puerta cerrada, el tiempo se detiene, y las sombras son eternas. El miedo que Alejandro sentía en aquella habitación sin ventanas era tan tangible que parecía envolverlo como un sudario invisible. Cada palabra de Devin era un eco persistente que retumbaba en su mente, mientras sus ojos oscilaban entre la puerta cerrada y la cámara que lo apuntaba implacable. «Serías un excelente modelo», repetía Devin acercándose lentamente, con una sonrisa que ya no tenía nada de humana. Más bien parecía una mueca torcida, como la de un depredador saboreando su próxima presa. Alejandro retrocedió, tocando la pared fría, sintiendo el sudor correr por su espalda. Intentó recordar cómo había llegado hasta ahí, cómo la necesidad y la urgencia lo habían llevado a confiar en un desconocido dentro de aquel mundo tan peligroso como seductor. Intentó encender su teléfono, pero no había señal. Intentó gritar, pero la voz se le quedó atrapada, ahogada por el peso de la opresión que Devin parecía proyectar en el aire. El foco iluminaba la escena con una luz intensa, pero extrañamente el brillo parecía absorber la esperanza, dejando todo a su alrededor en un gris opaco, como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo. Las sombras proyectadas se alargaban, se retorcían, creando formas que Alejandro juraría que se movían por voluntad propia. Las paredes parecían respirar, pulsar, como si el apartamento fuera un ente vivo que lo observaba y juzgaba. Devin dio un paso más cerca y con una voz que se volvió casi un susurro dijo: «Aquí no solo tomamos fotografías, Alejandro, aquí capturamos algo más profundo, la esencia, el alma, porque no todos están hechos para ser modelos, pero todos pueden ser retratados para siempre». Alejandro sintió un frío intenso que le caló hasta los huesos. Un instante después, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Una mezcla de parálisis y pesadez que lo dejó rígido, incapaz de moverse. La cámara comenzó a grabar automáticamente y la luz del foco parpadeó, como si reconociera que algo importante estaba por suceder. Los segundos se volvieron interminables. Alejandro pudo sentir su respiración acelerada, el latido frenético de su corazón. Intentó aferrarse a algún recuerdo, a la realidad que lo sostenía, pero esa habitación parecía un pozo que absorbía toda luz y esperanza. Devin permanecía inmóvil, observándolo como un espectador en una obra macabra, esperando que la escena se completara. De repente, la puerta que se creía cerrada con llave se abrió lentamente. Un sonido chirriante quebró el silencio. Alejandro vio la oportunidad y con un esfuerzo supremo se levantó, atravesando la puerta y encontrándose de nuevo en el pasillo del apartamento, más amplio, pero igualmente frío y despersonalizado. La respiración agitada, sin pensar, comenzó a correr hacia la salida. Subió escaleras, atravesó pasillos desconocidos, buscando una salida que no parecía estar allí. Los ecos de sus pasos se perdían en el vacío, y un sentimiento creciente de que alguien o algo lo seguía lo hizo girar la cabeza en más de una ocasión, encontrando solo sombras y silencio. Cuando por fin llegó a la puerta principal del edificio, esta estaba abierta, pero afuera la oscuridad era más densa que nunca. La ciudad, que antes parecía un refugio, ahora se mostraba como un vasto laberinto sin salida. Alejandro caminó a paso rápido, sin rumbo fijo, hasta perderse en la negrura de la noche. Los días siguientes fueron un borrón. Alejandro evitó a todos, apagó sus teléfonos, se aisló. Sus amigos comenzaron a preocuparse, enviando mensajes sin respuesta. Pero lo peor no era su desaparición física, sino la transformación interna que había sufrido. Ya no era el mismo joven alegre y apasionado. En su mirada había un vacío profundo,
un miedo perpetuo que ni el tiempo lograba borrar. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía es que aquel encuentro no fue un accidente ni un error, sino una pieza más en un juego mucho mayor. Devin y otros como él formaban parte de una red oculta dentro de la Deep Web, dedicada a capturar a personas vulnerables, artistas, soñadores, y convertirlos en modelos para sus perversas grabaciones. Videos que nunca debían ver la luz, subidos en foros secretos donde usuarios pagaban grandes sumas por ver la degradación y el sufrimiento detrás de la fachada artística. La cámara que Alejandro vio aquella noche no solo grababa imágenes, era un portal, un instrumento para extraer y consumir la esencia de quienes caían en la trampa. Las grabaciones se transmitían en vivo a selectos miembros de ese oscuro círculo, quienes decidían el destino de sus víctimas. Algunos desaparecían sin dejar rastro, otros, como Alejandro, regresaban convertidos en sombras de sí mismos. Con el tiempo, se descubrió que el perfil de Devin reaparecía bajo otros nombres, con otras caras, en distintos lugares, siempre con la misma oferta, la misma trampa. El apartamento del modelo dejó de ser solo una dirección para convertirse en un símbolo del terror digital, una advertencia para quienes se aventuran sin precaución en los rincones más oscuros de la red. Alejandro jamás volvió a usar una cámara. Se negó a hablar de lo ocurrido, incluso cuando intentaron ayudarlo. Su silencio era un muro impenetrable. En las noches se despertaba sudando frío, con la sensación de que una cámara invisible lo apuntaba, grabando sus peores pesadillas. La Deep Web seguía allí, acechando, esperando la próxima víctima que, como él, buscara una oportunidad y encontrara una pesadilla. Porque en ese piso 12, en aquel apartamento sin ventanas, no solo se robaban cuerpos, sino almas para alimentarse de su miedo, su desesperación y su silencio. Y la cámara sigue grabando. Él no buscaba amor, ni compañía, solo quería llenar un vacío en su comedor. Después de una separación desgastante, su departamento parecía más una bodega de recuerdos amargos que un hogar. Había regalado el sillón donde discutieron por última vez, tirado la lámpara que ella compró para ambientar las noches juntos, y evitaba usar los platos que ella escogió con tanto esmero. Pero había un rincón vacío, donde antes compartían desayunos. Y en una madrugada de insomnio, lo llenó. Navegaba por foros ocultos, sitios de segunda mano alojados en la Deep Web, cuando encontró algo peculiar. Un espacio llamado mercadeo emocional. Los usuarios publicaban objetos que habían pertenecido a relaciones rotas. No vendían cosas, vendían desprendimiento. El mensaje que lo atrajo decía: 4 sillas. Le pertenecieron a un amor que ya no existe. Necesito cerrar este ciclo. Solo gente emocionalmente estable. Zona discreta. Firmaba una tal Lía. Le escribió más por curiosidad que por necesidad. Quería saber quién vendía sillas con tanta carga poética. Ella respondió al instante. Usaba frases extrañas como: las cosas absorben lo que no decimos, o cada asiento recuerda una pelea. Le pidió su dirección, diciendo que prefería entregar en persona para asegurarse de que las sillas no repitieran la historia. Él, en su soledad, aceptó. 2 días después, Lía apareció. No era la figura rota que él esperaba. Su belleza era fría, afilada, casi artificial. Vestía de negro, llevaba el cabello recogido en un moño perfectamente simétrico y hablaba con una cadencia lenta, como si cada palabra estuviera cuidadosamente seleccionada. ¿Te molesta si entro?, preguntó con una sonrisa suave. A veces las sillas se ponen nerviosas y las dejamos afuera. Rió, él también, pero algo en su mirada lo incomodó. Era como si ya conociera el lugar, como si ya hubiera estado ahí antes. Entró, dejó las sillas con cuidado quirúrgico, sacó una botella de vino de su bolso. Podríamos brindar por los nuevos comienzos, ¿no crees? Hablaron durante horas. Ella le contó de su ruptura con un hombre al que llamaba el anterior. Decía que le ocultaba cosas, que nunca fue sincero, que borraba mensajes y tenía secretos en su computadora. Él sintió empatía. Había vivido algo similar, o eso pensaba. Esa noche se quedó. No hubo intimidad, solo cercanía. Se sentó en una de las sillas que había traído, lo miró con los ojos fijos mientras él intentaba dormir. A la mañana siguiente, ella seguía ahí. Desayunó con él como si vivieran juntos desde siempre.
Luego tomó su computadora sin pedir permiso. Dijo que solo revisaba su correo, por si su ex aún le escribía cosas horribles. Cuando él intentó tomar de vuelta el control, ella le dijo: «No tengo nada que ocultar, tú tampoco deberías». Los días siguientes se convirtieron en semanas, y Leah nunca se fue. Cada día traía algo más a la casa. Una lámpara, un espejo roto que la hacía sentir protegida, un portarretratos sin foto. Cambiaba los muebles de lugar, quitaba libros de los estantes, decía que había energías estancadas. Él, confundido pero fascinado, la dejaba hacer. Pero entonces comenzaron los episodios. Una noche, lo despertó a las 3:33 de la mañana. Estaba de pie frente a él, sobre la cama, con un palo de golf en la mano. «Soñé que estabas con ella», susurró. «Con la de la universidad, esa que todavía te comenta en las fotos». Él se sentó, atónito. «No sé de qué hablas, Leah». «Sí sabes. Estaba en tu historial. ¿O pensabas que no lo revisaría? ¿Crees que soy estúpida?» El palo de golf cayó al suelo. Ella lloró. Luego rió. Luego lloró otra vez. Él intentó consolarla, pero algo en su mirada estaba roto. Le habló de voces, de mensajes que ella interceptaba en sueños. Decía que su computadora le hablaba, que la casa la defendía, que las sillas le contaban todo. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero ya no había retorno. Las conversaciones se tornaron interrogatorios, las cenas, silencios densos. Él no podía salir sin que ella lo siguiera. Revisaba sus llamadas, sus notificaciones, sus sueños, literalmente. Le preguntaba qué había soñado y se enojaba si no coincidía con lo que ella vio. Un día encontró una grabadora escondida bajo la cama. Otra noche, mientras él dormía, Leah lo filmó con su celular y subió el video a una red privada de la Deep Web. Lo supo porque descubrió el enlace abierto en su laptop junto a un mensaje que decía: «Nueva entrega, hombre enredado en mentiras, episodio 6». Él quiso denunciarla, pero todo estaba en su contra. No sabía su apellido. La dirección que ella había dado para el intercambio no existía. Su perfil en el foro se había borrado. Su computadora estaba completamente intervenida. Había accesos remotos, cambios en el sistema, mensajes que él jamás escribió. Una noche volvió del trabajo y la encontró en la sala, con las luces apagadas, sentada en una de las sillas, mirando fijamente al espejo. Llevaba puesto un vestido blanco, el palo de golf apoyado en su regazo. «Hoy estuve pensando», dijo sin mirarlo. «Tal vez lo mejor es que dejemos de luchar». «¿De qué hablas?» «De esto, de ti, de mí, de lo inevitable». Entonces se puso de pie, lentamente. Caminó hacia él, le acarició el rostro. «Ya no necesito las sillas. Tú te has convertido en el mueble más importante de esta casa». Él quiso reír, pero algo dentro de sí ya sabía que no estaba a salvo. Esa misma noche, ella lo drogó. Despertó atado, en el comedor, las 4 sillas rodeándolo. Frente a él, una cámara. A su lado, una vela. Detrás, Leah, con una libreta y una lista de preguntas. Nombre de todas las mujeres con las que soñaste desde que nos conocimos. ¿Alguna vez pensaste besar a otra mientras estábamos juntos? ¿Guardas aún alguna foto de tu ex? Cada respuesta incorrecta traía un golpe en la mesa, un grito, un llanto o una risa. Horas después logró liberarse. Corrió descalzo por la calle. Un vecino llamó a la policía, pero cuando volvieron al departamento no había rastro de Leah. Ni cámaras, ni velas, ni palo de golf. Solo las 4 sillas, impecables. Él se mudó semanas después. Quiso quemarlas, pero no pudo. Algo lo detenía, como si las sillas lo miraran. Hoy vive lejos, solo, sin muebles, sin espejos, sin vínculos. Pero a veces, por curiosidad, entra de nuevo a los foros ocultos, y ahí está, la publicación. 4 sillas, buen estado, historia emocional incluida. Zona discreta, solo gente limpia. Esta vez firmada por otra mujer, Mara. Hay objetos que llevan algo más que polvo y desgaste. Hay muebles que no solo ocupan espacio, sino que lo contaminan. Y hay decisiones, aparentemente inofensivas, que solo puedes tomar cuando estás roto. Así fue como él terminó navegando por la Deep Web a las 3 de la madrugada, después de otra noche sin dormir, repasando una y otra vez los mensajes de su ex.
los recuerdos y esa maldita sensación de estar atrapado en una vida donde nada tenía sentido desde que ella se fue. No buscaba algo específico, solo cliqueaba compulsivamente, hasta que dio con un foro oculto llamado Broken y Loaded. El diseño era precario, hecho con líneas de código básicas, pero lo perturbador no era lo visual, era el concepto. Era un mercado clandestino donde las personas ofrecían objetos que les quedaban luego de una ruptura, no por valor, sino por carga emocional, cartas sin enviar, grabaciones de voz, frascos con lágrimas, sobres con cabellos, incluso prendas íntimas, y muebles, muchos muebles. Y entre todos ellos destacó uno, un sofá amarillo, feo, desgastado, único, y justamente de su estilo. La publicación tenía solo una foto, borrosa. Se notaba el polvo. El tapizado parecía manchado, pero el amarillo chillón lo hacía resaltar. El texto de la descripción era simple pero extraño. Sofá amarillo, muy usado. Acompañó muchas noches de gritos y silencios. Entrega solo en persona. Zona sujeta a confirmación. Abstenerse curiosos. El cuerpo debe estar presente para liberar el alma. No tenía sentido. Pero algo se activó en él. El sofá era igual al que alguna vez quiso comprar cuando vivía con su ex, pero que ella había detestado. «No quiero basura chillona en la sala», le dijo. Tal vez era una forma inconsciente de rebelarse, o de cerrar el ciclo, o de llenar ese hueco absurdo en la sala que ella dejó. Escribió. Usó una identidad falsa, como todos ahí. Lo contactó una mujer que se hacía llamar Daliac87. Le respondió rápido. Su tono era amable, pero evasivo. Le dijo que el sofá estaba almacenado en la casa de su tía anciana, que él podía ir a verlo esa misma noche, si quería. Que no había problema con la hora, porque la tía dormía profundamente gracias a la televisión encendida. Lo dudó. Por un segundo. Pero la ansiedad de esos días, la rabia de sentirse invisible, el deseo casi infantil de obtener algo solo porque podía... Lo empujaron. Aceptó. Le envió su ubicación encriptada, usando un protocolo de ruteo anónimo que él apenas entendía. Tomó su auto a las 10:15 de la noche y condujo hasta una zona periférica, sin alumbrado público, donde las casas parecían suspendidas en el tiempo. Eran estructuras grises, húmedas, muchas con cortinas rotas, patios sin rejas, y esa sensación asfixiante de abandono. El número que le dio no correspondía a nada moderno, pero ahí estaba. Una casa con persianas metálicas cerradas a medias, enredaderas secas y una luz cálida parpadeando desde la ventana del fondo. Golpeó. Silencio. Empujó con cautela. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró. El primer olor que lo golpeó fue una mezcla de humedad, madera podrida y algo indefinible, como sangre vieja. A lo lejos, en la sala, una mujer muy anciana dormía frente a un televisor encendido. Un noticiero mudo proyectaba imágenes repetitivas. La mujer no se movía, apenas respiraba. Una manta cubría su regazo. Parecía una figura de cera. Y ahí, junto a una pared agrietada, estaba el sofá amarillo, más feo de lo que imaginó, pero también más magnético. El tapizado estaba raído. Una de las esquinas tenía costuras abiertas, y había manchas marrones, rojizas, que se extendían como dedos de una mano ahogada. Sacó su teléfono para tomar una foto, pero este se apagó de golpe. No fue la batería, lo había cargado hacía una hora. ¿Te gusta?, dijo una voz a sus espaldas. Se volteó instintivamente. Allí estaba ella, alta, delgada, con una capucha gris, piel pálida y una mirada que no había olvidado. Era su ex, pero también no lo era. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con la voz hecha un nudo. Terminar lo que tú dejaste a medias, dijo ella sonriendo. El corazón se le aceleró, retrocedió, tropezó con una alfombra y casi cayó. Ella se acercó sin miedo. Pensaste que podías desaparecer, ¿verdad?, dijo. Que cambiar el número, bloquearme, mudarte, bastaba. Pero yo también aprendí cosas nuevas. Aprendí a navegar mejor que tú. Aprendí a seguirte sin dejar huellas, a leer tus chats, a ver con quién hablas, a ver a quién miras, a ver cómo te ríes con otras. Yo también evolucioné. Intentó correr, pero ella ya estaba encima. Lo empujó hacia un pasillo oscuro, lo llevó entre codazos hacia el garaje trasero. Cuando cruzó la puerta, se activó una trampa rudimentaria. Una soga tensada le hizo caer de cara al piso. Lo golpeó con algo metálico. Luego apagó la luz.
Lo siguiente que recuerda son sonidos, risas, sollozos, pasos, un ventilador girando lentamente, y la voz de ella, repitiendo cosas que él no entendía. Tú me hiciste así, tú sembraste esto, tú me mostraste el desprecio. Ahora vas a vivirlo. Encendió una lámpara de mano y enfocó la pared. Estaba cubierta de fotografías de ellos dos, recortes, montajes, capturas de pantalla, mensajes modificados, conversaciones privadas y otras que él no recordaba haber tenido. ¿Cómo conseguiste esto?, logró balbucear. No lo conseguí, lo fabriqué, respondió ella mientras lo esposaba a una silla. Descargué tu memoria, literal, compré tu privacidad en los foros donde todo se vende. ¿Sabes cuánto vale una identidad emocional? Hay hombres que pagan por estas historias. Les fascina ver cómo termina el amor, cómo sangra. Lo dejó atado mientras encendía una laptop vieja. En la pantalla él vio una transmisión. Estaban en vivo, y había gente viéndolos. Comentarios que se actualizaban en tiempo real. Que lo queme. Quiero verla llorar otra vez. Ponlo a leer las cartas. Ella había montado un show. Un episodio especial de su propio drama, transmitido desde un subcanal de la Deep Web llamado The Reclaimers, donde usuarios compartían castigos emocionales a exparejas. Él era el protagonista de esa noche. Un espectáculo de venganza íntima, y los espectadores, anónimos, sádicos y excitados, habían pagado por verlo sufrir. Pasaron horas. La humillación fue extrema. Lo hizo leer en voz alta los mensajes que alguna vez le mandó. Luego le mostró videos falsos de él engañándola, creados con inteligencia artificial. Lo hizo dudar de su propia memoria. Le grabó la palabra mentiroso en el pecho con un marcador permanente y después desapareció. Cuando despertó, estaba solo. El garaje vacío, sin computadora, sin luces, sin ella. Salió tambaleando. El sol estaba saliendo. Caminó kilómetros hasta encontrar una estación de servicio. Nadie le creyó. No había rastro del lugar en los mapas. El número que ella usó ya no existía. El sitio Broken Loaded había sido borrado. Y lo más inquietante, su celular, al prenderse, no tenía fotos, ni historial, ni mensajes. Pero al llegar a casa en medio de la sala, estaba el sofá amarillo. Lo tocaron para moverlo. Estaba húmedo. Y en una de sus costuras, entre los pliegues, encontraron un mechón de cabello y un diente. Desde entonces no puede sentarse ahí, ni mirar el color amarillo sin sentir náuseas, porque sabe que esa noche no fue una pesadilla. Fue un castigo diseñado desde lo más oscuro de la Deep Web, por una mujer rota, por una mente enferma, y por todos los que la aplaudieron mientras lo veían suplicar. Todo comenzó como algo pequeño, un gesto bonito, algo simbólico. Lucía acababa de cumplir 18 años y, después de todo lo que había vivido en su infancia, su hermano mayor, Alex, quería regalarle algo que representara libertad, autonomía y cierre. Un coche. Nada lujoso, solo algo que funcionara, algo que le dijera: estás a salvo, puedes moverte cuando quieras, el mundo también es tuyo. Pero los precios en el mercado formal eran un escándalo, en todos lados. Y como Alex y su novia, Karen, todavía eran estudiantes y apenas sobrevivían con lo que ganaban en sus trabajos de medio tiempo, pensaron en una alternativa menos convencional. Fue Karen quien lo propuso primero, casi como una broma. Dicen que en la Deep Web hay subastas de coches usados que no aparecen en ningún portal. Gente que no puede registrarlos por papeles, pero los dejan baratos. La idea era absurda, hasta que dejaron de reír. ¿Y si lo intentaban? Solo una búsqueda, solo curiosidad, nada ilegal, solo mirar. Accedieron desde la laptop vieja de Karen, usaron Tor, crearon una identidad falsa, instalaron un VPN gratuito, nada sofisticado. Y ahí estaban, navegando por una sección llamada Family Deals, autos bajo el radar. El diseño era viejo, torpe, pero los anuncios eran claros. Fotos, descripciones, precios. Uno en especial llamó su atención. Chevy rojo, único dueño, recién afinado, $500. Subasta para familias jóvenes. Entrega segura en Ciudad de México. Contacto, Esteban Auto 404, parecía legítimo. Demasiado legítimo, de hecho. La foto del coche era nítida, como tomada con un celular moderno. Las placas estaban cubiertas, el interior limpio.
Alex, que conocía algo de coches, no encontró fallas evidentes. Le escribió al contacto. Solo una hora después, Esteban respondió: «¿Es para tu hermana? Qué bonito. Me gusta ayudar cuando se trata de jóvenes que empiezan. El coche está entero, pero esta es una subasta privada. Deben venir ustedes. No acepto depósitos, solo efectivo. Les paso la ubicación». El mapa adjunto no mostraba ninguna dirección conocida. Era una especie de rancho a las afueras de la ciudad, cerca de un terreno baldío. «Casa abandonada», decía un pequeño letrero en la esquina de la captura. Karen dudó. Alex, más impulsivo, pensó que si era una estafa no tenían mucho que perder. Llevaría el dinero justo, escondería su cartera y si algo salía mal, se iría. La tarde siguiente, tomaron el coche de Karen y se dirigieron al punto. Era un viernes nublado, con esa luz gris que hace ver todo más lejano y frío. Llegaron a eso de las 6:40 de la tarde. A esa hora, el lugar parecía ya haber sido olvidado por el mundo. La casa estaba tal como la mostraban las fotos satelitales, sucia, con ventanas tapiadas y maleza por todas partes. Pero en la entrada, como prometido, estaba el Chevy. Rojo, brillante, en aparente buen estado. Las llaves sobre el capó. Alex se bajó primero. Caminó hacia el coche con cautela, miró alrededor. No había nadie a la vista. Golpeó la puerta de la casa. Nada. Tocó de nuevo. Silencio. Karen se quedó dentro del coche mirando su celular inquieta. No había señal. «¡Esteban!», gritó Alex. La puerta se abrió sola. Dudó un segundo. Dio un paso. Luego otro. El aire adentro era denso, como si la casa no respirara. Detrás de él la puerta se cerró de golpe, y entonces todo se quebró. Un grito, algo seco, golpes, cuerpos. Karen reaccionó de inmediato. Se bajó del coche y corrió hacia la puerta, pero estaba atrancada. Llamó con desesperación, golpeó. Escuchaba pasos, forcejeos, una voz que pedía ayuda. El nombre de Alex, roto por el miedo. De repente, todo quedó en silencio. Y después, un sonido de arranque. El Chevy. El coche, solo, encendido, se encarriló por el terreno y se alejó. Karen retrocedió, mirando a todas partes. La casa volvió a abrirse. Alex salió corriendo, con la cara ensangrentada, sin camisa, con una mirada vacía. «¡Súbete, súbete ya!», gritó. Corrieron hacia su coche. Atrás, desde la casa, varias figuras comenzaron a emerger. Hombres con pasamontañas, uno con una cámara GoPro en la cabeza. Otro con una jeringa en la mano. Grababan, reían. La huida fue torpe y llena de gritos. Alex no habló durante los primeros 20 minutos. Solo conducía, como poseído. Cuando por fin frenó, ya en una gasolinera al sur de la ciudad, se derrumbó. Me amarraron, me grabaron. Había más gente. No me pegaron fuerte, pero me estaban usando para algo. Karen no pudo entender todo en ese momento. Solo lloró con él. No fueron a la policía. ¿Qué dirían? ¿Que compraron un auto en la Deep Web y cayeron en una trampa? ¿Que no sabían la dirección exacta? ¿Que nadie usaba su nombre real? No había pruebas. Solo miedo. Solo vergüenza. Volvieron a su casa y por un momento intentaron olvidar. Pero una semana después, Karen volvió a entrar al sitio por impulso. El anuncio seguía ahí. Mismo Chevy. Misma foto. Mismo mensaje. Para familias jóvenes. Subasta privada. Esteban Auto 404. Lo más aterrador fue el último comentario en el foro debajo del anuncio. Lo recibí hace 2 días. Todo perfecto. Gracias, Esteban. Le encantó a mi hija. Solo que la cuenta que escribió eso estaba registrada desde hacía 3 años. Y tenía comentarios similares. En anuncios de casas, de juguetes, de citas. Alex ya no volvió a ser el mismo. Cambió de número, cerró todas sus redes. Lucía nunca supo lo que pasó, solo recibió su regalo. Un coche usado que Karen consiguió por Facebook días después. Pero ya no importaba. En la Deep Web, ese anuncio sigue vivo. El Chevy sigue esperando. El nombre de Esteban aparece, desaparece y regresa con distintas fotos, distintas ciudades, pero con una misma firma. Subasta privada. Solo para quienes confían. ¿Y tú, qué estás dispuesto a creer?